Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tejer este bonito corazón. ¿Qué tiene de particular este corazón? Bueno, obsérvalo muy bien, porque este es el monedero secreto. ¿Te acuerdas del primer monedero secreto que tejimos? Bueno, esta es la segunda versión. Este es un monedero secreto especial 14 de febrero. ¿Por qué especial 14 de febrero? Porque tiene forma de corazón, porque es secreto, porque aquí puedes guardar una cantidad de dinero pequeña, unas monedas, un billete doblado y dejarlo aquí siempre. ¿Por qué? Porque siempre te puede servir para regresar a casa en caso de emergencia, en caso de que los amigos de lo ajeno, en caso de que algún delincuente haya atacado el transporte público y haya sido víctima. Bueno, tener esta pequeña cantidad de dinero aquí escondida te puede ayudar a regresar a casa sana y salva. Los materiales son los siguientes. En primer lugar, yo utilicé lana, estambre de 4 milímetros, estambre de 4 milímetros. Yo utilicé acrílico, tú puedes utilizar algodón, puedes utilizar cualquier otro tipo de fibra. En segundo lugar, vamos a necesitar un ganchillo. Yo en este caso estoy utilizando un ganchillo de 3,5 milímetros para este estambre de 4 milímetros. Puedes utilizar uno de 4 milímetros también. Un aro para llavero o herrajes. Ay, se me cayó el dinero, viste, del mi monedero normal. Un herraje para llavero como este. Una aguja lanera. Hilo y agujas de tejer del mismo corazón con el que vas a tejer tu corazón, del mismo color, y unas tijeras. Y también se me olvidaba unos broches como estos. Ya los ves, que son los broches que se utilizan normalmente en la ropa de bebés o en algunas ropas de dama. Bueno, vas a necesitar por lo menos un par por cada corazón. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Ya tú sabes cómo se hace. Simplemente pasas tu ganchillo por debajo de esta hebra y por encima de esta otra. La alas, la sacas así, echas una lazada y aquí está tu anillo mágico. Primero vamos a tejer 4 cadenetas. Uno, 2, 3 y 4. Disculpen el ruido, pero eso es en la calle y no lo puedo evitar. Entonces, ahora vamos a tejer 3 puntos altos dobles. Los puntos altos dobles se tejen de la misma forma que los puntos altos, solo que en vez de echar una lazada al principio, se echan 2 lazadas y los vamos a trabajar dentro de el anillo mágico, así. Pasamos nuestro ganchillo por el centro del anillo mágico, echamos una lazada, sacamos un punto y vamos a ir cerrando de 2 en 2. 2, 2 y el final 2. Es decir, vamos a pasar nuestro ganchillo por 2 hebras cada vez. Repetimos, ya sabes, echas 2 lazadas, 2, pasamos nuestro ganchillo por el centro del anillo mágico, así, echamos una lazada, sacamos un punto y vamos a ir cerrando, pasando nuestro ganchillo por 2 hebras a la vez. Echamos una lazada y la pasamos por las primeras 2
echamos una lazada y las pasamos por las segunda vez, y echamos una lazada y la pasamos por las últimas dos, y aquí ya yo tengo un punto alto doble y vamos a hacer el último punto alto. 2 lazadas, anillo mágico al centro, echamos otra lazada y la cerramos de 2 en 2 de esta forma hasta que lleguemos al final. Ok, mira, aquí está mi anillo mágico. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer 3 puntos altos sencillos, es decir, 3 varetas, como le dicen en algunas partes, o 3 puntos, 3 macizos. Entonces, echo una lazada, la paso por el centro de mi anillo mágico, echo otra lazada, saco un punto, echo otra lazada, la paso por las primeras 2 hebras y echo otra lazada y la paso por las siguientes 2 hebras. ¿Ves qué fácil es? Te lo repito. El punto alto, echo una lazada, paso mi ganchillo por el centro del anillo mágico, echo otra lazada y saco un punto. Y aquí echo una lazada y la voy a pasar por las 2 primeras hebras que tengo en mi ganchillo, y echo una lazada y termino mi punto alto. De esta manera vamos a repetirlo una vez más. Son 3 puntos altos. Echo una lazada al centro de mi anillo mágico, echo otra lazada y la voy cerrando de 2 en 2. Y aquí está, ya terminé 3 puntos altos. Entonces hasta aquí tengo 3 puntos altos dobles y 3 puntos altos sencillos. Bueno, ahora tenemos que hacer un punto alto doble. ¿Te acuerdas cómo se hace? Echamos lazada 2 veces, pasamos nuestro ganchillo por el centro de nuestro anillo mágico, sacamos un punto y vamos a ir cerrando de 2 en 2 de esta forma, con calma, así, y terminamos nuestro punto alto doble. Ahora que ya llegamos a la punta de nuestro corazón, vamos a tejer una cadena y tejemos nuevamente un punto alto doble. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahora simplemente voy a repetir lo mismo que hice en este lado del corazón, pero digámoslo, vamos a ir en reversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces, vamos a hacer 3 puntos altos en el centro de nuestro anillo mágico. Recuerda siempre que ahorita estamos trabajando en el centro de nuestro anillo mágico. Aquí va el segundo. Y el tercero. Ahí está. Ya terminamos nuestros 3 puntos altos dobles, los sencillos. Ahora vamos a repetir los 3 puntos altos dobles. Ya sabes, echando 2 lazadas y cerrando de 2 en 2. Siempre trabajándolos en el centro de nuestro anillo mágico. Así. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, simplemente vamos a tejer
2 cadenas aquí. Vamos a estirar un poco este punto. Entonces ahora, antes de continuar, yo voy a alar de esta colita que me quedó para iniciar mi anillo mágico, ¿verdad? Entonces lo voy a cerrar. Halo esa colita bien fuerte. Y ahorita tengo mi corazón, tiene esta forma. ¿Lo ves? Tiene una bonita forma, pero vamos a perfeccionarlo. Vamos a darle un borde más bonito para que se tenga una forma más bonita, según mi gusto, obviamente. Entonces ajusto aquí mi hilo para seguir tejiendo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer en el centro de nuestro anillo mágico, vamos a tejer un punto deslizado. Así. Saco aquí y lo paso por aquí. Ok, aquí está nuestro corazón. Ahora sí está listo, pero vamos a seguir tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer otra cadena aquí y vamos a tejer en el espacio de las 2 cadenas, no en cada cadena, sino en este huequito que se forma aquí. ¿Lo ves? En este huequito que se forma aquí. Déjame subir aquí, ajustar un poquito. Ok, en ese espacio que hay entre las 2 cadenas y el primer punto alto doble, ahí vamos a tejer 2 puntos bajos de esta forma. Tejo el primero y tejo el segundo, así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer 2 puntos altos en la cabeza del siguiente punto, del punto alto doble, que es este, aquí. Voy a tejer 2 puntos bajos en ese punto. Dos puntos bajos en el punto siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer es a tejer un punto bajo en cada uno de los 3 puntos siguientes. Tejemos el primero, tejemos el segundo, tejemos el tercero y aquí también en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Entonces eso fue en la cadeneta, pero ahora mi patrón me dice que yo debo tejer una cadena. Entonces, ya que tejí mi cadena, voy a tejer un punto bajo en el siguiente punto, es decir, aquí, que es la cabeza del punto alto doble que tejimos en la punta de nuestro corazón. Ahí está. Y tejo otra cadena. Ahora voy a tejer un punto bajo en los siguientes 4 puntos. Uno aquí, y uno en cada uno. Aquí llevo 2, llevo 3 y llevo 4. Ahora me queda tejer 2 puntos bajos en cada uno de los 3 puntos siguientes, es decir, en los 3 puntos altos dobles, que son estos que están aquí. Entonces comienzo 2 puntos en cada uno de los siguientes 3 puntos. Ya sabes, ya tejí el primer punto, ahora tejo el segundo,
en el que está a continuación 2 puntos bajos más, y 2 puntos más en el último punto alto doble. Ahora, ¿qué voy a tejer? Bueno, en el espacio de estas cadenetas aquí voy a tejer 2 puntos bajos. Tejo el primero, ahí, y tejo el segundo. Ahora tejo una cadena y voy a tejer un punto deslizado en el centro del anillo mágico. Y halo aquí mi punto. Y aquí está. Ya terminé de tejer mi corazón. Esta parte, nada, obviamente. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cortar el hilo. Yo creo que este largo está suficiente para entretejer esa hebra de hilo que va a quedar. Corto. Saco este hilo de aquí. Y ahora lo que me queda por hacer es entretejer estas 2 hebras de hilo que me quedan por acá. Simplemente agarro mi aguja lanera, enhebro primero esta, y voy a perder la lana, es decir, voy a entretejer esta colita por donde están estos puntos. Primero la paso por acá. Así para que se disimule eso. Volteo y ahora sí voy a comenzar a entretejer bien esto. Por los puntos bajos preferiblemente, porque se cubre mejor esa hebra de lana de estambre. Y ya tenemos la primera parte de nuestro corazón. Tiene una forma muy bonita, muy redondita y se ve bastante prolijo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya que tengo este corazón, lo voy a repetir. Aquí está. Entonces, yo lo único que hice con este corazón fue tejerlo de la misma manera, pero me adelanté y entretejí la colita que me quedaba del inicio del tejido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahorita? Lo que voy a hacer es que voy a juntar estos corazones, el revés con el revés, y voy a coserlos. Voy a cortar aquí mi hilo, primero que todo, porque con una hebrita un poquito larga, digamos unos 30 centímetros aproximadamente. Voy a cortar mi hilo aquí. Retiro esta hebra que viene del ovillo. Y ahorita tengo este corazón aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hice con este corazón? Cuando terminé de tejerlo, simplemente entretejí por la parte de atrás, como lo hice con el otro, la colita que venía del centro, de cuando comenzamos a tejer el anillo mágico, cuando lo hicimos. Y corté la hebra de hilo más o menos de unos 30 centímetros.
¿Qué voy a hacer a continuación? Primero los voy a poner así, revés con revés, para ver cómo quedan. Y en cada uno de los abultamientos del corazón, pero obviamente en la parte interna, es decir, acá, voy a coser uno de los broches para cerrar mi corazón. Ya sabes cuáles son esos brochecitos que se usan comúnmente en costura. La ropa de los bebés los utilizan muchísimo. Son estos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a coser este broche en esta parte, ¿verdad? Y voy a coser el otro que es igual. Perdón, lo había puesto al revés. Así, ¿lo ves? Trata de fijarte bien cuando lo vayas a coser, que no los cosas al revés. Esta es la forma en que los tienes que poner para que los veas. Y lo vas a coser en cada uno de los abultamientos del corazón. Yo lo voy a hacer de esta manera. Retiro este broche de aquí. Agarro una aguja de coser común y hilo para coser de color rosa o del color que vayas a tejer tu corazón, y agarro mi corazón. Ya sabes, esta es la parte de atrás del corazón, este es el frente, y por la parte de atrás, más o menos donde yo creo que va a ir el corazón, el broche, perdón, voy a dar una puntadita aquí para comenzar la costura. Primero así y después así. Una puntada sencilla. Yo no soy costurera, yo no sé coser mucho, pero tú hazlo bonito, que te quede bien prolijo ese trabajo. Y agarro el broche, la parte que sería la hembra, y paso por este agujerito que está aquí, la aguja. Agarro aquí el broche y lo coso a la tela. Le doy una primera costurita. Acuérdate que aquí está donde empezamos a coser. Entonces le doy una puntadita por acá y y la saco por ese mismo agujero del broche. ¿Lo ves? De esa forma. Trata de coserlo bien, no como yo que me está quedando malísimo. Ok. Y repito, doy una puntada por acá y lo saco por ese mismo agujerito. Como con 2 o 3 veces por cada vez, yo creo que es suficiente. Una última. Ahí está. Y ahora lo meto por acá otra vez y lo voy a sacar como por este lado, ¿no? Por el otro agujerito. Y vuelvo a coser aquí, como hicimos con la parte anterior. Coso un pedacito en lo que sería el corazón y lo voy a ir sacando por ese, se me salió, por ese agujerito del broche. Así, y lo voy a repetir eso una y otra vez hasta que haya terminado de coser por lo menos unas 3 puntaditas en cada uno de los agujeritos del broche. Y ahí
terminé de coser esta parte del broche. Simplemente ahora lo que hago es hacerle un nudito, tratando de hacerlo por la parte de abajo del broche. Le doy una puntadita ahí, así por acá. Porque queremos que esto quede bien cosido para que sea bien resistente. Cortamos. Y me va a quedar más o menos así. Y voy a repetir lo mismo en el otro abultamiento del corazón. Bueno, ya yo terminé de coser estas dos partes de los broches de este corazón, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es coser esta parte, que sería la parte macho del broche, en la otra mitad del corazón. Y para eso, ya sabes, simplemente voy a dejar este hilo aquí porque quiero coser con este mismo, el estambre, la lana, el corazón. Pero te quiero mostrar, yo lo volteo como hice en el anterior, pero para que me quede más o menos bien, lo que hago es que trato de, digamos, presentarlo, emparejarlo y ver por dónde va a ir mi broche. Ya yo veo que es más o menos, se me cae, está rebelde, este broche no se quiere coser. Ok, queda más o menos por acá. Si quieres lo pegas aquí, queda más o menos por acá. ¿Lo ves? Entonces aquí agarro esto, despego aquí. Y con mi aguja ya enhebrada, lo que hago es empezar a coser de la misma forma que cosí la otra parte del broche. Ya sabes, primero doy una puntadita con mi aguja de coser e hilo. Doy una puntadita ahí que quede así tapada por el broche. Y ahora lo que hago es que la voy a pasar por uno de estos agujeritos, así, para empezar a coser el broche. Espero que lo hayas visto bien, más o menos así. Y empiezo a coser igual que la vez pasada, dando aproximadamente unas 3 o 4 puntadas por cada partecita que coso ahí. Bueno, y aquí ya terminé de coser los broches. Entonces lo que voy a hacer es que para probarlos primero los voy a enfrentar y los voy a abrochar. ¿Ves que quedan bien? Y entonces ahora ¿qué vas a hacer? Bueno, aquí se ve un poquito el broche. Supongo que hay que hacerle un pequeño ajuste aquí si esto te pasa, no te preocupes. Siempre le puedes hacer un ajuste con un punto de costura. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Primero lo voy a cerrar aquí. Voy a enhebrar esta hebra de hilo que me quedó acá del corazón y voy a enhebrar mi aguja lanera. Y bueno, ya que enhebré mi aguja lanera con la hebra de hilo que me quedó del segundo corazón, lo que voy a hacer es primero voy a pasarla por la parte de atrás de ese corazón, como si la fuera a entretejer. La voy a ir pasando y pasando y pasando hasta que llegue justo al borde
del del broche, donde puse el broche, ¿no? Le voy a dar una puntada más por aquí. Y la voy a sacar por acá, por el corazón, por la parte del frente. ¿Lo ves? Entonces ahora solamente voy a ir dando puntada por puntada. Voy a ir cosiendo punto por punto, más o menos de esta forma, tratando de que quede lo más pegadito de la cabeza de los puntos, ¿ves? De esta forma, para que se vea bien y tenga espacio las monedas o el billete que vas a tener. Es como voy a ir dando como una especie de pespunte, siempre por debajo de los puntos, para que no se note por arriba, todo alrededor. Bueno, como puedes ver, ya yo terminé de coser y cosí hasta esta parte que es donde comienza el broche, el otro broche del corazón. Entonces lo que voy a hacer es, primero voy a separar los broches aquí y aquí. Y si te quedó una abertura, se te ve el broche este por acá, por la parte de afuera del tejido, que a mí solamente me pasó aquí y aquí un poquito, simplemente voy a tratar de aprovechar esta hebra de hilo. Permíteme ajustar aquí. Voy a aprovechar esta hebra de hilo, la voy a pasar por acá hacia adentro y por acá, y voy a tratar de juntar estos dos puntos para que queden tapaditos, nada más como si estuviera entretejiendo esa hebra de hilo. ¿Lo ves? Que ahí está el broche. Casi no se ve, pero bueno, ahí está. Y lo voy a pasar por el centro otra vez, por dentro. Y ahí se tapó bastante. Y ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a pasar mi hebra de hilo por acá. Y voy a tratar de juntar este punto que está aquí. Con esta parte, pero lo voy a hacer simplemente como si estuviera entretejiendo el hilo, la lana más bien. Paciencia aquí, que pase la aguja. Ahí se me salió. Bueno, ahí casi no se ve. Perdón, casi no se ve. Y lo ves, no se ve nada. Entonces lo que hago ahora es, ahora sí, perder la lana, pero por la parte interna del corazón. Ahora sí, solamente es perder la lana. Esto porque a mí me pasó, pero es posible que a ti no te pase si eres más cuidadosa al coser los broches. Entonces lo que hago es corto aquí y ya está solucionado. Ya tenemos prácticamente listo nuestro corazón. Lo voy a cerrar y mira, queda con una bonita forma, bien redondito,
Un corazón gordito, bien bonito. Esto tú lo puedes adornar como tú quieras. Puedes bordarle por acá algunas cuentas, unas puntaditas bonitas con bordado, con un color contrastante. Puedes ponerle aquí una borla, lo que tú quieras. Pero como este es un llavero, un monedero secreto, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a apartar esto por acá. Y voy a agarrar mi lana otra vez. Voy a dejar aquí unos 25 centímetros y voy a empezar a tejer aquí unas cadenetas para pegárselas al herraje del llavero. Entonces comienzo con un nudo deslizado. Tú lo puedes hacer como quieras, yo lo hago así. Paso mi ganchillo por debajo de esta hebra, le doy una vuelta así, lo giro, ¿no? Y ahora echo una lazada mientras lo agarro aquí un poquito, saco y ajusto. Y voy a tejer varias cadenetas, no sé, unas 25 cadenetas quizás, 20, vamos a ver, 2, 3. Bueno, aquí yo tejí unas 30 cadenetas y lo que voy a hacer simplemente es estirar, sacar mi ganchillo y estirar este punto unos 20-25 centímetros también para coserlo. Voy a cortar aquí mi lana, mi estambre. Y así me queda mi cadenita. Entonces lo que voy a hacer antes de coser y enhebrar mi aguja lanera, voy a pasar el herraje, que es así. Este es el que yo conseguí ahora. Hace tiempo habían unos más bonitos en la tienda, pero ya como que no los han traído. Entonces este es el que voy a usar ahorita. Tú usas. Hay unos de forma de corazón bien bonitos y de mejor calidad que este, por cierto. Entonces, si los ves, úsalos porque se van a ver infinitamente mejor. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer ahora? Primero voy a enhebrar mi aguja lanera en uno de los extremos de la cadeneta que acabo de tejer. La enhebro de esta forma. Ya sabes que debes mantener el herraje ahí. Y lo que voy a hacer es a coser por el centro del corazón donde se encuentran. Primero voy a abrir aquí los broches. Así. Y voy a coser por el centro del corazón. De esta forma la cadeneta y la voy a unir ahí pasando. Fíjate, salió por el frente, ¿verdad? Entonces la voy a ir pasando por la cadeneta, atravesando ese punto, primero o último punto de cadeneta que hice ahí con la aguja lanera. Y lo voy a repetir una y otra vez hasta que eso quede bien fuerte. Nada más, nada más procura que quede bien prolijo. Si puedes, le das un puntito de costura por la parte interna para que sea más fuerte. Voy a pasarlo otra vez aquí. Y voy a darle un punto de costura. Voy a pasarlo una tercera vez para que quede bien fuerte, porque quiero que este monedero secreto, este llavero monedero secreto sea súper fuerte, porque necesitamos que esté con nosotros y que resguarde ahí esa pequeña cantidad de dinero que vas a reservar y que no vas a gastar para que te sirva en una ocasión cuando tengas alguna emergencia, que esperemos que no se presente, pero suele pasar.
Sobre todo cuando atacan los amigos de lo ajeno, es mejor estar prevenido. Entonces por acá le voy a dar a pasar así. Le voy a dar un nudito por acá. Y voy a entretejer un poquito la parte interna, de una forma que sea lo más discreta posible. No se ve nada y aquí corto el hilo bien al ras y esto quedó fijo, como puedes ver. Quedó así de este lado. Como es con el mismo hilo, no se nota, entonces voy a enhebrar la otra parte, el otro extremo de la cadeneta en mi aguja lanera. Ajá. Y bueno, ya sabes, pones el herraje si es que se te cayó. Ese arito. Y vas a coserlo de este lado de la misma forma que cosiste. Ay, perdón. Perdona. Estoy un poco torpe hoy. De la misma forma que cosiste la otra parte, ¿no? Lo paso. Y bueno, aquí ya quedó listo mi llavero monedero de corazón. ¿Ves que quedó bien bonito el corazón? Quedó bien redondito, quedó muy bonito. Entonces, tú lo que necesitas es ahora, agarras, lo abres, 2, 3 monedas, las metes aquí, cierras tu corazón, tu broche, que quede bien cerradito. Y aquí, entonces de esta forma siempre vas a tener una pequeña cantidad de dinero aquí escondida en tu llavero que te puede servir, te puede ayudar a regresar a casa en caso de que los amigos de lo ajeno hayan atacado y te hayan quitado tus pertenencias. Perdón, por favor, cuídense mucho, las quiero bastante y espero que les haya gustado este video y que puedan vender muchos de estos corazones salvavidas, no sé. Es el segundo monedero secreto. Este es el monedero secreto especial 14 de febrero. Muchas gracias por ver este video. No olvides regalarme un like y suscribirte. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao.